Lo feo, pero... Y adelante, Chugar. El saludo aquí del doctor Alejandro Rodríguez Medrano, que ya está presente. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, amigos de la cabina. Buenos días, amigos pueblo peruano. Como siempre. Bueno, tengo por costumbre salir siempre de mi casa temprano, pero para llegar acá ahora cada día es más difícil por cuanto hay tantas asémilas en el camino que no respetan la luz, se pagan plantados. Va a tener que salir a las 5 de la mañana. No, hay que adelantar la hora, ese sí. Para llegar aquí a las 8. Así es. Bueno, entonces el próximo No miércoles... sé cómo ha obtenido su licencia de conducir, pero Así es, así es. preocupa bastante la situación del tránsito. Yo creo que habría que volver como antes para reordenar el tránsito. ¿Te acuerdas tú de la famosa calcamonía? Ah, En la época de Juan Velasco Alvarado. Sí, entonces yo creo que hay que volver a eso para poder reordenar el tránsito, porque por más que se quiera hacer, por más que hagan las autoridades también, porque si no hay policía que reordene el tránsito, estamos feos. de que hay muchos responsables realmente, ¿no? Hay gente... Hay una irresponsabilidad en que cuanto a la quiere- conducción de vehículos. O sea, no hay consideración tampoco, porque incluso el carro se lo deja a media pista, ni siquiera lo empuja a un costado. ¿no? sí, pero es que no se dan cuenta de que eso es la economía. La economía, Así es. gasolina en el estacionamiento de esas famosas estancamientos es poco fuerte. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Así es. O sea, De todas maneras, al pueblo peruano y con la bendición del Señor, ojalá que nuestro director se siga recuperando en la forma como vertiginosamente lo está haciendo, Así es. gracias a su esfuerzo y a su confianza en nuestro Ser Supremo. Doctor Rodríguez Medrano, la semana pasada me dijo lo mismo del tráfico. Hoy día también. Sí, Espero que la próxima semana se levante una hora antes. No, man, Y yo llegue estoy media despierto hora temprano, antes pero al aquí programa. yo dependo de otras personas, no te preocupes, que dependo de quien toma la nota y hoy día también justamente con mi hermano, Bien, doctor. también por esperarlo a él, porque también estuvo atrás. Arturo, es que tú no sabes que el Su doctor retraso. trabaja 25 horas diarias. Sí, por ¿Y supuesto. sabe por qué? Porque se levanta una hora antes. ¿Te acuerdas? Eso lo dicen los de Arequipa. Bueno, vamos con la hora, falta solamente 24 minutos para que sean las 9 de la mañana. Acá interno conversando con el doctor Rodríguez Medrano, pues expresándonos de que las instituciones están No, totalmente resulta desorganizadas. preocupante. Yo te diría y hay repetiría la frase hay un de... desorden total Ah, en el país. Yo repetiría la frase de Juan Ramírez Lazo, que decía, me preocupa, ¿no? Ahora yo te diría, pues, nos preocupa por cuanto el país sigue al garete, no se quiere poner orden en nuestra casa, por cuanto, vuelvo a decirle al señor presidente de la República, Ollanta Humala, si hace necesario, reordene usted las instituciones públicas, reordene usted las normas legales que nos están asfixiando, y aparte de ello, que existan buenos magistrados y que respeten la ley. Tiene que exigir una reforma en todas las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio, por cuanto las normas que se siguen dando colisionan con la Constitución. Y todo lo que colisiona con la Constitución, los funcionarios no la pueden aplicar, están prohibidos por la propia Constitución. Cuando se infringe la Constitución, resultan nulas y sin efecto jurídico. Ese es un ente rector que lo establece el artículo 45 y 46 de la Constitución Política actual, y en la anterior también estaba, en la del 79 también estaba vigente ese dispositivo legal. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hoy día he escuchado y he visto por la televisión, mientras esperaba a mis acompañantes, ¿qué ha pasado? Sale Álvaro Landines diciendo que la renuncia de Humón, de un De magistrado Ricardo Humón. sí, es correcta. Yo le diría que desde que se le venció el plazo, automáticamente ya quedaron sin competencia y jurisdicción. ¿Por qué? Porque el artículo 183 del Código Civil establece reglas para el cómputo del plazo. Y esto también va para los magistrados que administran justicia. El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano conforme a las siguientes reglas. El plazo señalado por día se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles. El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento
falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso segundo, o sea, el último que he mencionado. Si los magistrados del Tribunal Constitucional son designados por 5 años, ¿por qué se pasó un día? Y hoy, inclusive admiten que tienen uno 3 años y el otro tiene 4 años y ya no soportan más. Señor, al pueblo peruano, todo lo que han emitido estos señores, sus resoluciones, no tienen efecto jurídico porque la ley le quitó ya la potestad y la preeminencia de ser miembros del Tribunal Constitucional porque se le venció el plazo. Cuando se venció su vigencia, ya automáticamente quedó ya inhabilitado ese magistrado. O sea que aquí, a ver, señor procurador, anticorrupción. Por mandato de la ley. Por mandato de la ley. ¿Existe corrupción o no existe corrupción? Primero, hay usurpación de funciones públicas porque ya dejó de ejercer la función que la ley le respaldaba y que la ley lo autorizaba. Por más que exista una norma de inferior jerarquía, la Constitución prima. ¿Por qué? Porque el plazo lo establece la Constitución, no la ley orgánica ni otra ley de menor rango. Por lo tanto, aquí hay responsabilidad no solamente política, sino responsabilidad de los propios fiscalizadores. O sea que aquí hay una colusión de poderes y una colusión de no querer reordenar el país. No podemos dejar de hablar. Hay una colusión para que convertir el Perú un país informal, porque el Congreso, por intereses políticos y mediocres, no nombra al defensor del pueblo hasta la fecha. Sí, no solamente defensor del pueblo, otras autoridades no también. Hay Tribunal Constitucional. Pero justamente legítimamente vigente por la Constitución. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias legales, no solamente políticas, sino legales para el Congreso? Deben estar en la cárcel. Esa es la realidad, aunque sea duro. Aunque sea duro y no podemos burdo, nosotros pero seguir la verdad permitiendo, es así. Todos, inclusive los miembros del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional, los del Jurado Nacional de Elecciones y Ministerio Público. Pero eso es imposible porque ellos son los que manejan el país. Sí, pero es que justamente pues para eso es el pueblo. El pueblo, tan igual como te fiscaliza en algunas cosas, tiene facultad para todo. Ya lo hemos revisado nosotros en anterior oportunidad, lo que dice la 26.300. Y nosotros podemos seguir permitiendo la burla de las autoridades que quieren hacer lo que les da la gana, mientras el pueblo viene sufriendo lo que vengo sufriendo yo como persona, en mi caso y en mi proceso. No quiero hablar ahora de eso porque hay muchas cosas que tratar. Inclusive, fíjese usted, ¿cómo es posible? Últimamente en la ley de minería se están dando casos en que primero sale la OEFA, sale la ANA, sale después que interviene el Ministerio de Cultura, si es indígena o es comunidad, y si es indígena, bueno, tiene que obtener una opinión favorable del Ministerio de Cultura. Oye, ¿dónde existe indígenas en la costa, sierra? Está bien en la selva, pero en la costa existe indígena. En la costa no existe, ¿no? Entonces, pues, las leyes no se están dando con criterio consciente de la realidad nacional, y eso sí bastante, como digo, preocupa por cuánto tiempo se demora. Mucha gente quiere invertir, gente que tiene poder económico quiere invertir. Yo les pregunto, con todas estas trabas burocráticas que existen, ¿puede invertir con tranquilidad? Ni hablar. Se corre, se va a otro país. Y eso es lo que está sucediendo. Acaba de salir en el diario oficial del peruano, por ejemplo. Sí, ahora sí. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Bien. Resulta sale una resolución presidencial, metodología del cálculo de monto de las multas a imponer por el órgano de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, Infocor. Oye, esto es inconstitucional. ¿Qué dice el Congreso? ¿Qué dicen los ministerios? ¿Qué dice el procurador? ¿Qué dicen las autoridades fiscalizadoras? No dicen nada. Se olvidaron de que el artículo 74 de la propia Constitución establece pues los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Lo está diciendo la norma constitucional. Esto no es un decreto supremo, esto no es una ley, esto es una norma. Entonces, esto, señor presidente de la República, Ollanta Humala, tiene que poner orden. Si usted sigue permitiendo estas barbaridades,
el país se va a volver en un caos difícil de corregir, difícil de poderlo manejar. Está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por la inercia del gobierno que le da la propia Constitución de poner ya un poquito de interés en que el Estado sea fiscalizador de sus propios recursos, y de la tranquilidad y paz que necesita el pueblo. De lo contrario, estamos en un caos y sigo sosteniendo, no estamos en un Estado de Derecho. ¿Por qué digo yo en cuanto al sistema que ha hecho burocracia en las instituciones públicas para poder frenar? No sé qué es lo que se busca. ¿Se busca inversión? ¿Se busca capital? ¿O se busca el desorden? ¿O se busca el caos? No sé lo que está buscando el gobierno. Y, como acá hemos dicho, hablamos nosotros antes de salir al aire, de que las instituciones, no solamente los ministerios, la propia Constitución establece de que no existen ministros interinos. El ministro que asume la responsabilidad la asume con todos los derechos y obligaciones y deberes que tiene que cumplir con el Estado. Es indelegable esa función. Esas normas que están vigentes son inconstitucionales. En el Poder Judicial siguen manteniendo los vocales provisionales y están ganando como si fueran supremos. Habría que hacer la pregunta, ¿tienen los mismos beneficios que los supremos? Bueno, también habría que hacer la pregunta. Ahí habría malversación, uso indebido de recursos del Estado. ¿Por qué? Porque los vocales provisionales por ley están prohibidos de tener las preeminencias y las prerrogativas del magistrado supremo. Solamente tienen la función jurisdiccional, que es una cosa independiente. Quiere decir, si sigue siendo vocal superior, en la Suprema sigue siendo vocal superior o juez superior. ¿Por qué? Porque existen dos normas que le recortan las facultades y atribuciones que tenían los provisionales antiguamente, como la ley 27376, creo, recuerdo, la que deshomologó las funciones de titulares a los provisionales. Bien, por lo tanto, existen una serie de cosas que hablaremos a través del tiempo, si es que nos alcanza. Mire, doctor, tiene una llamada telefónica. Bueno, un gusto. Antonio Oropesa, ¿verdad? Antonio Rodríguez Sanate. Ese chiquillo. Sí, no le escuchamos. Baja el volumen de tu receptor, mi querido Antonio, por favor, porque se está filtrando ese sonido tan desagradable. Pito. A ver si ahora ya damos. Tienes que bajar el volumen de tu receptor. Parece que es aquí el asunto, mi querido Hernán. Bueno, a ver, Antonio, por favor, te agradecemos infinitamente. Aló, a ver, ahora te escuchamos. Ya, bueno, saludos a Enrique Arturo, saludos doctor Enrique, doctor Rodríguez Medrano, nos saluda Antonio López Susquiero, reconociendo de que no estamos en un Estado de Derecho, y eso lo sabe muy bien el expresidente Alan García, porque ahora él recurre a la Defensoría del Pueblo para que no lo maltraten con las investigaciones de la MEA Comecom. Realmente esto es paradójico, ¿no? Y cómo podemos creer también lo que hace el expresidente Ricardo Toledo, que no lo respaldaba, después lo respalda, ahora quiere interpelar a su canciller. Realmente estamos haciendo una política incoherente, ¿no? Pero la pregunta es eso, ¿no? Sobre el Estado de Derecho y sobre el restablecimiento de la Constitución del 79. Muchas gracias. Bien, muchas preguntas. De esta manera vamos a acabar exacta, falta solamente 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Antonio. Doctor Rodríguez Medrano, me da micro, por favor. Gracias. No olvidemos de que las normas procesales, constitucionales, autorizan a todo ciudadano utilizar los mecanismos que la ley le autoriza. Este mecanismo que está utilizando el expresidente Alan García está establecido en norma expresa, por lo tanto no se le puede recortar ese derecho. Él puede reclamar donde uno quiera, tan igual como lo estoy haciendo yo, pero el eco o las circunstancias que se den para que amparen un derecho son las autoridades llamadas a hacerlo. Si se está violando su derecho que verdaderamente él está reclamando, en buena hora, porque ya se estaría convirtiendo recién en el respeto a la persona humana, cualquiera que sea, no interesa si sea Alan García o Alejandro Rodríguez o quien sea, o Yato Humala, no interesa. Lo que interesa es el pueblo como volumen, el ciudadano que tenga respeto a los derechos constitucionales y a los respetos que verdaderamente merece
y que la ley le autoriza a hacerlo. Eso es todo. Dígame, ¿un ciudadano de a pie puede generar, puede confeccionar un proyecto de ley y alcanzarlo al Congreso? No, la ley no señala el mecanismo para los cuales se tiene que hacer, inclusive autoriza a los colegios profesionales a hacerlo, pero los ciudadanos a pie necesitan un número de peticionarios para que esto tenga acogida dentro... Claro, un número de ciudadanos que apoyen el pedido, el proyecto de ley, ¿correcto? ¿Usted tiene idea cuántos son? Bueno, ¿Cuántas firmas tienen que recaudar? Creo que 5.000, algo así, no recuerdo ahorita, pero es un volumen. Esa pregunta es una antepregunta a utilizar. ¿Cuáles serían las vías para que el mismo pueblo, y estoy seguro que lo está captando, y a ver si lo ejecutamos acá en Radio Moderna, para que el mismo pueblo elija al defensor del pueblo? Ya que... No, tiene que ser el previo pedido, porque está previsto en la Constitución que lo debe hacer. Por eso, usted como jurista, le estoy poniendo la idea, usted le da la forma y la parte legal, ¿no? El asunto es ejecutarlo, eso es lo principal. Necesitamos que el defensor del pueblo sea elegido por el pueblo. ¿Y qué hacemos? Igual como los congresistas. Por eso. Solamente modificar la hay que Constitución. empezar, esperemos que se recupere pronto nuestro director Salvador Otoya y empezar a ejecutar, porque lo que yo más detesto y odio es caer en la bolsa de los quejosos, quejarnos un día, 2 días, un año y nos morimos y nos pasamos. Y lo peor, ¿sabes cuál es lo peor, doctor? Enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, convertirnos en simples quejosos y no hacer nada. Entonces hay que empezar. Yo pongo el hombro y todos vamos a poner el hombro para hacer esto. Que sea Radio Moderna y pedimos el apoyo de quienes se sientan con la capacidad de apoyar para pedir eso. Sí, te explico. A mí se me hizo llegar a través de Jorge Montoya, y al cual le pido vuelva a hacerlo. Él pidió para la convocatoria, quiso comprar un kit para entrar en vigencia, para que entrara en vigencia. La Constitución del 79 fue denegada por un empleado X y no por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, cosas que se manejan de esta naturaleza. Así que yo lo emplazaría y le pediría, no solamente a él o a todos aquellos que tengan interés en que el país avance, en que el país tenga un orden, en que el país tenga un beneficio para los demás, en cuanto busquemos la paz, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Tomemos el camino. ¿No? Y entonces, hay que hacer Radio Moderna, para poder, te prometo hacerlo, y que el pueblo elija a su defensor del pueblo? Tendríamos que pedir la modificatoria de la Constitución nada más, que se agregue, se saque de donde está y pase a elección popular, como lo... Y ese escrito va dirigido al Congreso, ¿correcto? Así es. ¿Cuántas firmas tienen que acompañarse? Son 5.000 más o menos. Eso es lo que yo creo que reunimos tranquilo 10.000. Tranquilo. Sobrado. Sí. Entonces además, emplacemos también a las instituciones. Esa va a ser nuestra primera acción. Lo haremos. Yo me comprometo a hacerlo también. Entonces dice la Constitución, todo aquel que es elegido por voto popular puede ser revocado. Así es. Y si el defensor del pueblo no cumple, lo revocamos. Así es. Mire usted cuántos años estamos esperando el defensor del pueblo. Y te felicito por la reflexión que estás haciendo. Porque estos incompetentes, estos 130 incompetentes, porque el que es bueno debe ser doble bueno para enseñar al que es malo, o burro, o bruto, en el Congreso. No puede ser posible que por sus intereses políticos, ¿no?, por ponerlo así entre comillas, porque hay otros intereses, hay un trasfondo de esto. No puede ser posible que el pueblo esté sin defensor del pueblo. No solamente eso, también yo diría, agregaría también acá, que todos los magistrados sean elegidos por todas las instituciones de su propio estamento, y no como viene haciéndose. Yo fui uno de los elegidos, en que fue elegido no solamente por jueces inferiores, sino jueces superiores. Y después la derogaron porque, bueno, políticamente no era manejable. No sé, pero el asunto es que se derogó esta parte de la ley. Igual que los magistrados supremos sean elegidos, también pueden ser elegidos por el pueblo o por la propia institución, que sea el Poder Judicial que lo elija, entre todos sus jueces. La hora, siempre es importante la hora. Con mucho gusto, faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana, 7 para las 9. Siempre es un placer conversar con usted e ilustrarse. Entonces, los amigos oyentes, y yo considero que son muchos los que estamos de acuerdo, en que ya debe el pueblo asumir más funciones. Tenemos el apoyo y el asesoramiento, pues, del doctor Rodríguez Medrano para vializar este pedido
y empezar a juntar las firmas. El primero que va a juntar es, que va a firmar es el licenciado Víctor Alcas, José Antonio Hernán, mi querido Hernán, y empecemos las firmas, ¿no te parece, Schubert? Claro que sí. No es nada De acuerdo, difícil. totalmente de acuerdo. Entonces hay que empezar a actuar para poder dejar de ser las personas Acá está que no la solamente norma. cuestionamos, denunciamos, sino hay que actuar. La reforma en la Constitución dice, la parte del artículo 206, reforma constitucional, la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Acá tienes el dispositivo legal. Es lo que nos ampara para pedir la modificatoria. Así es, de la Constitución, y lo que quiere que se haga respecto a la Defensoría del Pueblo, que sea elegido por el pueblo. Me parece. Aquí Jorge Borges y a todos aquellos que tengan interés en iniciar esta cruzada iniciada hoy día por nuestro representante de nuestro director Arturo Chumbe. Ya tenemos a nuestro ¿No? director la próxima semana, ojalá que sea así. Y pedamos pues que... a este reto, reto, para que el pueblo elija a sus autoridades y así como se elige, sea revocado. Tan igual que los congresistas pueden ser revocados, no están libres de ser revocados, porque la propia ley lo dice, todo aquel que se elige se revoca. Efectivamente. Artículo 21, 22 creo de la 26, 300. Sí, efectivamente. Aquí está, señor amigo Arturo. Sí, varias veces hemos mencionado esto y lo volvemos a hacer. Dice, la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser 22. probada. El 22, la consulta, el 22 o el 21, doctor. Sí, 21, 22. Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades Ahí. elegidas. No dice si son congresistas, son municipales, no son No, repito, los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. Acá, el Congreso es una autoridad elegida, ¿correcto? Así es. Todos. Dice, no procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato, salvo el caso de magistrados. Eso es por los jueces de paz. Acá dice, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Ley 26.300, Ley de los Derechos y Participación y Control de Ciudadanos, revocatoria de autoridades. Bien, Entonces, y está bien eso claro. queda claro que los congresistas, la solicitud tendría que ser aprobada uno por uno, así es. ¿correcto? No puede ser en global. Entonces, ¿Por qué? Porque son elegidos por departamento. son elegidos por departamento. ¿Y quién nace esa nueva versión? No tengo la información yo, que le pusieron a los departamentos del país regiones. Bueno, también. Hagamos por región. No tiene sentido para mí pero- la región de Tacna, la región de Moquegua. Sea cual fue, cada burócrata que diga. se depende tanto de su región, depende de su departamento o de provincia. Por lo tanto, yo creo que es necesario hacer un referéndum para lograr los objetivos para los cuales están las normas dadas. La hora, Enrique Arturo. Con gusto, falta solamente 2 minutos para que sean las 9 de la mañana, 2 para 9. Entonces, el doctor Rodríguez Medrano, usted se compromete acá ante los micrófonos de Radio Moderna para hacer el documento y solicitar el cambio de este artículo de la Constitución para No, que ya, sea pues el petitorio, inclusive también habría que oficiar al Colegio de Abogados, a las instituciones públicas, a cualquier decanato para que lo haga. bien. Es más fácil. Entonces, bien, lo haremos. Hay que tomar las vías correspondientes y ejecutar. Es la diferencia entre los que tenemos que... nos distancia de los teóricos. Bien, Schubert, parece que el programa se acabó, nos indica Hernán Otoya. Arturo Chumbe le dice al Perú, gracias. Doctor, hasta el miércoles. No, no solamente hasta el miércoles, solamente para terminar, como siempre lo hacemos. Señor Presidente de la República, Ollanta Humala, ponga usted orden en nuestra casa porque es necesario que el país tenga paz, tenga una legislación que lo respalde
y más aún que las instituciones cumplan la función. Escuché el otro día, para terminar, Enrique Arturo, también para ti, Arturo Chumbe, aquí hay una situación que le escuché al congresista Abugataz diciendo de que el Ministerio Público está plagado de apristas. Yo le diría al congresista de que primero piense, cualquiera puede tener su corazoncito político, lo que tiene que verse es si este magistrado o quien conozca un caso de una denuncia cumplió o no cumplió con su rol de fiscalizador, y si no, a la cárcel, y si no, a la cárcel, bueno, pues que se le procese y después vaya a la cárcel, porque es la única solución para que el país entienda de que se debe administrar justicia y se debe de aplicar la ley en lo pertinente bajo las responsabilidades para lo cual prestó juramento de respetar la Constitución y sus leyes, mas no burlarse de ella o disfrazarla con argumentos tontos, porque existen normas que se disfrazan. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio Público, y lo digo con autoridad porque me está sucediendo, la encargada de la oficina desconcentrada del Ministerio Público de Lima está a cargo de una fiscal provincial que fue ascendida a fiscal superior provisional, cuando la ley establece que debe ser un fiscal titular, o sea, un fiscal en ejercicio, de acuerdo con sus normas y su reglamento. También lo dice su ley orgánica y su propio reglamento de fiscalización. Y eso es una burla al país, es una burla al Estado y es un maltrato a sus fiscales superiores que por jerarquía están por encima de un fiscal provincial. Y reflexione, señor fiscal de la Nación, usted también está en falta constitucional, y no solamente en falta constitucional, usted está haciendo uso indebido de muchas cosas que aquí inclusive ya en la radio se lo hemos dicho. Basta revisar lo que hemos hablado anteriormente. Reflexione usted y aplique la ley, así sea dura para usted, pero lamentablemente es su obligación de hacerlo. Buenos días y gracias a Dios que seguimos con vida, y a nuestro director que se recupere pronto para poder estar nuevamente en la radio haciendo noticias como lo venimos haciendo y educando al pueblo en base a sus derechos y reclamos que pueden ser a base de la ley y de la Constitución. Buenos días. Esta fue una presentación del Centro Récord de la Avenida del Sol 358 en San Roque Surco, donde están las ollas sartenes